Estamos de regreso acá en las 8:45. Esta segunda entrevista vamos a conversar con Woody Rivera y con Roberto Alejos, ambos expresidentes del Congreso de la República. Así que bienvenidos, Woody, Roberto. Buenas noches. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar compartiendo y hablando un poco acerca del tema del que estábamos hablando antes. Pero yo lo quiero plantear desde otra perspectiva. Este es un tema, no solo es polémico, sino que nos enfrenta, pero es un tema que está tratando temas de fondo, de profundidad. Y el sistema político se ha quedado ajeno a ese debate. Vemos la discusión entre grupos de derechos humanos, entre posiciones de veteranos de guerra, militares, entre diferentes organizaciones que representan a las víctimas, pero vemos ausente del debate en sí al sector político en general. ¿Por qué? Uy. Bueno, yo creo que aquí esto es bien importante, ¿no? Sobre todo si yo le puedo hablar a nivel personal. Yo soy político, soy respetuoso del Estado de Derecho, de la independencia de los poderes del organismo del Estado, y en este caso yo creo que es bien importante dejar que la justicia actúe. Aquí mal haríamos nosotros de poder sumarnos de un bando o a otro bando si la justicia tiene que ser pronta y cumplida. Yo aquí tenemos que ser respetuosos, por ejemplo, lo que pasó hoy. Hoy muchos están desconcertados, no saben ni qué pasó, pero la mayoría de guatemaltecos, yo me pongo en uno de ellos, es que yo sí soy respetuoso de los fallos. O sea, un fallo jurisdiccional hay que respetarlo. Por eso se emiten precisamente esos fallos y por eso es que existen tres poderes del Estado. Yo quisiera también preguntar, esta semana los diarios publicaron, cuando iniciaba apenas la semana, el lunes, ese comunicado en el cual 12 exfuncionarios del gobierno de Álvaro Arzú, quienes figuraron y son personajes relevantes e importantes en el proceso de la firma de los acuerdos de paz, una página completa en los diarios en los cuales llaman una fabricación jurídica el caso de genocidio, pero además citan y aseguran que es un juicio que nos hace retroceder como país en lo que ya hemos avanzado. Roberto Alejos, cuando lee estas declaraciones y sobre todo por el papel que ha jugado usted desde muy temprana edad en la política, ¿qué piensa? Bueno, primero hay que ser muy claros en que en este país no podemos olvidar lo que pasó, indiscutiblemente es parte de nuestra historia. Hay que reconocer la historia nuestra, sobre todo para no repetirla en los temas en que la historia ha sido mala. Pero indiscutiblemente cuando yo lo leo, insisto en el tema de este juicio, nos está confrontando como sociedad. Pero un juicio hace retroceder a una sociedad, hace retroceder en lo avanzado. No es que nos haga retroceder, esa es una realidad actual. Lo que sí hay que dejar muy claro es que es un juicio exageradamente importante. Y lo que decía el presidente Woody Rivera, ¿verdad? Aquí el tema de la imparcialidad, el tema de que la justicia sea pronta y cumplida, pero sobre todo el respeto al debido proceso, que aquí es lo que se está poniendo en duda por ambas partes, porque en un principio era una de las partes diciendo que no se estaba respetando el debido proceso, ahora la otra parte también dice que no se está respetando el debido proceso. Y un juicio de tanta importancia, de tanta naturaleza, que está reviviendo viejas heridas, que nos está confrontando, se pone en tela de duda, y lo escucharon ustedes aquí, el tema de si se está respetando o no el libre proceso. Y ese es lo que aquí realmente es importante. Para los políticos, decimos nosotros, la forma es el fondo. Y en un país como el nuestro es un país de percepciones. ¿Qué percibe realmente la sociedad? Manipulación de una o de otra parte o algo, y eso es en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Un terrible desorden también en el sistema de justicia. Decían los abogados en el segmento anterior, una etapa preclusa, ya concluida, florece en el presente, en el curso de un juicio, y todo el mundo se queda sin poder explicar qué fue lo que sucedió. Es que esa palabra desorden es una palabra que está matando al país en términos generales, porque hoy vamos a hablar del desorden que tenemos. Justamente de eso queremos hablar. Precisamente la palabra desorden, que se convierte en anarquía, que debilita las instituciones, que le resta credibilidad a la clase política, a los gobernantes, y que es realmente preocupante en un sistema democrático que para muchos ya lleva mucho tiempo, más de 25 años, para otros es incipiente y apenas está fundando sus bases. Y un desorden del cual ustedes fueron actores, afectados en su momento. Asumió usted la presidencia del Congreso durante una interpelación que también fue profunda y extensa, y usted también sufrió de esas escenas que se vivieron en el Congreso durante la presidencia en la legislatura del año anterior. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿El presidente actual está cobrando realmente el control del Congreso?
¿tiene él cancha para actuar, sí o no? Sí, yo creo que aquí habría que ser primero realistas de lo que estamos viviendo. El presidente Alejo se lo acaba de mencionar, y ustedes también, el desorden, la anarquía, la prepotencia, pero sobre todo aquí hablamos de la ambición desmedida de poder acceder al poder. Y lo vemos como una bancada que toma la decisión de hacer una oposición destructiva, no importando qué encuentra en el camino. Pero no se diferencia mucho de las oposiciones anteriores. Pues fíjese que sí, porque yo creo que ha existido oposición. Yo estuve en oposición, estuve en la oposición 2 periodos, y sí se le daba chance al gobierno mínimo de 1 año y medio, 2 años, precisamente de que pudiera demostrar sus planes de gobierno. Nosotros teníamos 1 mes de haber tomado posesión, cuando nos presentan la primera interpelación. Por un tema, Woody, que sí tuvo un efecto al final, que en ese momento cuando se habló, era el tema de los contratos abiertos de medicinas, por ejemplo. Y justamente en ese momento se hace la discusión y el mismo gobierno manda a suspender los contratos abiertos en primera instancia, aunque después lo retoma, producto de la interpelación. Es que no, lo que pasa aquí es que aquí hay que agotar los procesos también. Así como en el organismo judicial, también en el organismo legislativo hay que agotar los procesos. Y por eso existen los procesos anteriores. Uno puede citar al funcionario, puede invitar al funcionario, que el funcionario le explique, puede pedir la documentación al funcionario. La interpelación es la última medida que puede quedar para la fiscalización de los funcionarios. Pero en este caso ellos están utilizando primero la interpelación. ¿Y por qué está la interpelación? Yo se los comento. Yo tuve 3 meses y medio de interpelaciones. Y una interpelación férrea, que no cedía ni a diestra y siniestra. Pero esto, la verdad que después de hacer un análisis, y ustedes como periodistas lo saben y lo conocen, esto simplemente merece a una estrategia planificada. Una estrategia planificada para llamar la atención, para posesionar un símbolo, para posesionar a una persona. No importa que sea a costa del Congreso de la República. Porque ellos están pensando que le están haciendo daño al partido de gobierno o le están haciendo daño a alguna otra bancada. No, aquí a la única institución que le están haciendo daño se llama Congreso de la República. Todos estamos sufriendo ese desgaste, pero más lo está sufriendo el pueblo de Guatemala por el estancamiento en el que nos encontramos. El diputado Roberto Alejo sabe muy bien que no es la primera vez que la oposición juega de esta manera. Incluso sonríe cuando escucha este comentario. Miren, a mí me gustaría hablar un poquito del tema de la interpelación. Antes de la Constitución del 85, la interpelación era casi ridícula porque se solicitaba la interpelación y el presidente del Congreso tenía la potestad de fijarla cuando él quisiera. Los constituyentes, como lo hicimos en muchos otros temas, como en el tema electoral, como en el tema de derechos humanos, etcétera, etcétera, nos fuimos al extremo, porque lo que hicimos fue que un solo diputado puede pedir la interpelación. El presidente tiene que fijar fecha dentro de las próximas 5 sesiones y no hay un límite en las interpelaciones en materia del tiempo, no hay un límite en las interpelaciones en materia del tipo de preguntas que hay que hacer y sobre todo esa discutible decisión de los constituyentes de que nada se puede anteponer durante un proceso de interpelación. De hecho, los que están en solicitud de interpelación uno de esos constituyentes fuiste tú. No, por supuesto. Y digamos, lo que nosotros quisimos fue darle fuerza a eso, que funcionó del 85 hasta que en la legislatura pasada se empieza a utilizar la interpelación como un instrumento para entorpecer el trabajo en el Pleno del Congreso. ¿Pero qué nos quiere decir? ¿Que ese modelo está...? Como lo que hablábamos antes, aquí es un tema de seguir ordenando el país. En 1985 hacemos una constitución que ahora merece hacerle algunos cambios en algunos sentidos. Nosotros debimos, es un tema que hemos platicado con el presidente Woody, debimos haber arreglado la ley orgánica en el régimen interior del Congreso de la República en su oportunidad. El año pasado con el presidente Rivera, esa iniciativa de ley que presentó este servidor se mejoró cuando la Junta Directiva fiscalizar y legislar, o sea que haya tiempo para los dos temas, porque hay que admitir que la interpelación también sirve en su momento. Lo que no sirve es el abuso que se hace de la interpelación para entorpecer el trabajo legislativo. Y usted como constituyente en aquella época y usted como expresidente del Congreso sabe que la interpelación es un instrumento legislativo que sirve precisamente para fiscalizar. La pregunta es, ¿ese modelo está vencido? ¿Expiró? Y prácticamente hay que recurrir a la invención de una nueva metodología. Yo creo que aquí es bien importante ir renovando. Recordemos de que aquí estamos en un país hoy
revolucionario a nivel tecnológico, y nosotros también a nivel de leyes tenemos que ver que los procesos puedan funcionar, sobre todo cuando el tema de la interpelación se utiliza como un mecanismo de presión, como un mecanismo de chantaje o como un mecanismo de entrampamiento en este caso. Aquí hay algo bien importante. El presidente Roberto Alejos presenta una iniciativa de ley cuando él era presidente del Congreso. En ese momento hubiéramos aprovechado para aprobar esa iniciativa de ley. Lamentablemente estábamos ya en una etapa electoral, ya no se pudo aprobar. El año pasado nosotros en Junta Directiva pedimos que se hiciera un estudio con apoyo de algunas organizaciones e instituciones internacionales, donde la figura de la interpelación la queremos trasladar tal y como se utiliza en muchos países, que la interpelación continúe como una figura de fiscalización, pero que no sea una figura de entrampamiento, que pudiéramos tener nosotros lunes y martes interpelación, miércoles y jueves continuar con la agenda legislativa. Ahí hay una solución. Alternativas intermedias. Ahora, esto ha sido una dinámica. Roberto decía, bueno, fue en la legislatura pasada que se prostituyó el concepto de interpelación. Obviamente quienes interpelaban en la legislatura pasada era el Partido Patriota. Lo dijo muy amablemente Roberto. Antes de eso hubo también, o sea, parte del dilema que está es que pareciera ser que quienes están en la legislatura en su momento creen que van a estar en la oposición siempre, y quienes están en el gobierno creen que van a estar en el gobierno siempre. Y entonces no encontramos alternativas de estas intermedias que nos permitan encontrar ese balance entre los dos espacios. Pero yo creo que en este caso sí existe un balance que comenzó el año pasado. Que el año pasado existían 15 bancadas dentro del Congreso de la República y 14 bancadas nos pudimos poner de acuerdo. 14 bancadas, pudimos buscar el consenso. Lo mismo está pasando en estos momentos y hay una bancada, la única que es la bancada negligente, simplemente que